Regresamos a Argumentos. Gracias por estar allí en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Hemos venido conversando sobre la ley de amnistía y otros temas del interés político nacional, la importancia de la convivencia, de la paz, del entendimiento para poner la mirada en dar soluciones a los problemas. Decía Felipe Mujica en alguna otra entrevista en el pasado que era a veces necesario dejar de mirar un poco por el retrovisor para poder mirar al frente, ¿no? Es mucha la demanda que hoy tiene la población. De hecho, todos los días en las calles lo que la gente pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con el tema económico? Han dejado de mirar un poco lo político porque la necesidad imperiosa es la resolución de esas dificultades que hay en lo económico y que la gente quiere que estas soluciones puedan presentarse en el en el tiempo más corto posible, porque la situación es bastante complicada, así como también el tema hospitalario, que lo hemos mencionado, pero el tema del salario es fundamental. Eso está allí como punto central. Yo le comentaba en estos días a un amigo periodista en una entrevista también, te hago la misma pregunta a ti. ¿Tú manejas? Yo manejo. Tú sabes lo que son los retrovisores, ¿verdad? Claro. Bueno, entonces, Hay que ¿qué es lo que hay que hacer pero en este momento? Los retrovisores te sirven a ti para mirar de hacia referencia. atrás, hacia atrás. En este momento hay que agarrar los retrovisores y hacer así, para mirar hacia adelante. Porque si seguimos mirando hacia atrás, en relación a lo que pasó aquí, lo que pasó allá, y tú me reclamas a mí lo que tú hiciste, y yo te reclamo a ti lo que tú hiciste, y el otro le reclama, y el otro le reclama, simple y llanamente no vamos a poder buscar una salida, que no es fácil, porque como ya lo hemos comentado, no es sencillo que quienes, empezando por los que están en el gobierno, los que están en el gobierno les ocurrió lo que les ocurrió y tuvieron que entenderse con su principal adversario y enemigo más odiado para ellos, que fue el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos tuvo que dar paso a entenderse con ellos, que tampoco es que los querían, sino que también estaban colocados y enfrentados. Bueno, eso ocurrió allí y a partir de ahí se ha derivado un conjunto de situaciones en el terreno económico, en el terreno de cambios políticos, en el terreno de cambio de actitud. Bueno, ese cambio de actitud tenemos en esta oportunidad, porque no estamos hablando de lo que la gente habla, la transición, ¿no? Esta es una oportunidad que tenemos los venezolanos para buscar soluciones entre nosotros. Incluso el plan de Estados Unidos habla de eso, de la pacificación o la estabilidad, la estabilización, luego recuperación económica y por último la transición. Sí, ellos lo hablan como si fuera un plan de transición. Ahora resulta que las transiciones en el mundo no se planifican. Las transiciones en el mundo son procesos que se van dando y una vez que culminan es cuando se habla, se produjo tal transición. Por ejemplo, en el terreno económico, pudiera ser que estuviésemos en presencia de una transición, de una economía atrasada, que no resolvía problemas, que no era productiva, sino que servía para objetivos distintos a lo que debe servir cualquier economía del mundo, que es para enriquecer, para dar garantías de vida a los ciudadanos de los países, a permitir que se pueda vivir en las mejores condiciones posibles. Esa economía no permitía eso y si lo permitía lo ocultaban porque simplemente la gente estaba sometida a salarios de hambre, como todavía existen, y al tema del bono o al tema de la bolsa CLAC. Bueno, eso hay que acabarlo, porque lo que tiene que haber es salarios. Es un punto que está allí que obliga a que eso se ocurra. Es posible que en la economía entonces esa transición esté operando porque ya se dio un paso de esa naturaleza. En el terreno político eso todavía no ha ocurrido. Y si tú revisas todos los procesos que después son calificados como transición, son calificados de esa manera después que se dan una cantidad de pasos. Como ocurre permanentemente, tú tienes que irlo dando para que se vayan dando las decisiones que son necesarias. Aquí básico será que haya la posibilidad de lo que ya comentamos, que haya la alternabilidad. Si la alternabilidad funciona en Venezuela, efectivamente estaremos en la perspectiva de que estamos cerrando un proceso en el cual se negó la alternabilidad y estamos dándole paso a un proceso político donde eso puede permitir que se conviva. Y las condiciones para llegar a ese proceso electoral, lo necesario dentro de la Asamblea hay que o de la revisión de las instituciones. Todo eso hay que construirlo ahorita porque precisamente estos escenarios que están dando diálogo, por ejemplo, la ley de amnistía, bueno, se comenzó a discutir, ya la Asamblea presentó un proyecto, yo conozco por lo menos 10 o 12 proyectos que nos han llegado por distintas vías que están siendo incorporados, se están dando reuniones en las regiones, sé que hoy se hizo una en Aragua y se hizo una en Lara,
tengo entendido que hay otras que están previstas en el Zulia, etcétera. Ojalá en todos los estados se puedan hacer esas reuniones, que se pueda convocar a todos los sectores y que la ley al final, cuando se tenga el articulado, sea una ley consensual. No que yo voy a llegar a la asamblea y entonces porque yo tengo tantos votos voy a aprobar lo que a mí me parezca, porque eso sería totalmente negativo para lo que estamos construyendo. Para el momento actual. Lo ideal sería que esa mayoría de la asamblea, que la tiene el gobierno, pueda construir, como entiendo que hay interés en hacerlo, una ley consensual que pueda responder a los distintos planteamientos que desde distintos campos de la sociedad se están haciendo, para que al final cuando tú redactes y apruebes, vas a decir, mira, aquí resolvimos los problemas, pudimos quitarnos encima tales o cuales cosas que están señaladas de distintas maneras, que no se ponga esto, que no se ponga lo otro, que se garanticen los procesos, etcétera, y que al aprobarse podamos los venezolanos darnos por satisfechos y tener un problema políticamente tan serio y socialmente y humanamente tan complejo como es este tema de los presos políticos, que finalmente lo más importante es que decidimos discutir el tema entre todos. Y hay sectores que piden, por ejemplo, eliminar la ley contra el odio o la ley Simón Bolívar para poder avanzar en este proyecto de ley de amnistía, o que no se sigan cometiendo más adelante este tipo de presos por motivos políticos, ¿no? Yo creo que todo eso habría que pensar en eliminarlo en el contexto no solamente del tema de la amnistía y la reconciliación, sino por el país. Yo se lo he dicho a los amigos en el campo del gobierno. Digo, ¿qué hubiese pasado si en el momento en que se da el golpe de Estado el 4 de febrero hubiese existido la ley esa del odio o la ley Simón Bolívar? ¿Dónde estarían ustedes ahorita? Pues de acuerdo con esa ley, las condenas por delitos de atracción a la patria o cosas de ese tipo, y un golpe de Estado creo que es de los más serios que se pueden cometer. Bueno, ¿dónde estarían? Bueno, la ley no existió, ellos cometieron el error del intento de golpe fallido, pero también la democracia permitió que ellos corrigieran su error y participaran en unas elecciones que ganaron. Regresando a la vía política. Regresando a la vía política. Entonces, los errores políticos se cometen en cualquier momento. Ahora, tú no puedes pretender condenar de por vida a alguien porque cometió un error político, y eso precisamente a ellos no se les aplicó, sino que por el contrario, bueno, Caldera utilizó el mecanismo del indulto, volvieron todos a la actividad política, incluso algunos participaron en el gobierno de Caldera, y después Chávez fue candidato y ganó las elecciones. Si esa ley que tú acabas de comentar hubiese existido, ese hecho político no hubiera ocurrido. Por eso, esos errores hay que corregirlos, porque en su momento puede ser que a ti la polarización, el extremismo, tener una visión radical te lleve a decir, vamos a poner una ley para tal cosa. Y resulta que eso no resuelve el problema. Ahora, lo que resuelve el problema es la reconciliación. La Asamblea de mayoría oficialista tendría que escuchar también las visiones y las objeciones de distintos sectores, pero como son mayoría, pues normalmente la población dice, bueno, pero nada de esto que están proponiendo se va a materializar, a pesar de que estamos en un nuevo momento político, pareciera difícil que puedan ser escuchados. ¿Cómo lo ve usted? Fácil no es nada en este momento en Venezuela. Desde ese punto de vista tienen razón en cuanto a que no es fácil, pero el que no sea fácil no quiere decir que no se pueda hacer. Simplemente hay unas dificultades allí que hay que ir venciendo. Yo creo que hay de parte del gobierno, de un sector muy grande, a lo mejor mayoritario, que tiene la disposición de actuar en función de crear consensos y de buscar soluciones acordadas. Y a mí me parece que ese camino es el camino correcto, que no se debe pensar en que esto va a parar de tal o cual manera porque yo tengo mayoría en la Asamblea y lo voy a resolver, o al revés, que parte de sectores opositores digan, ahí no se va a resolver nada porque hay toda una mayoría del gobierno. Porque precisamente esas dos conductas, esas dos maneras de proceder, es lo que nos lleva a los errores que se han venido cometiendo a lo largo de todo este periodo. Hoy es un momento de consenso, y ese consenso hay que armarlo entre sectores opositores y sectores del gobierno, y en términos de toda la sociedad venezolana, para que eso pueda ser la solución que buscamos para el país. ¿Y cuáles serían los peligros de no optar por ese camino del consenso, sino seguir por la misma diatriba? Lo seguiremos hablando al regreso de la pausa, no se aparte.